Mientras otros niños jugaban a policías y ladrones, yo me aprendía de memoria el número de placa de mi padre, ese mismo por el que él dio la vida. Cuando supe que mis calificaciones eran lo suficientemente buenas para entrar a la Academia Federal de Aplicación de la Ley, llamé a mi mamá de inmediato para contarle la noticia. Su respuesta fue brutal. Tú, policía, con esas calificaciones patéticas, restaurar el número de placa de tu padre, no lo avergüences, desaparece. Sus palabras me pegaron como un mazo. Devastado. Me fui, deambulando hacia casa solo para ser emboscado en el callejón Shadow Creek por un grupo de matones. Dicen por ahí que tu papá, Derek Hartman, era una estrella de la DEA. Entrenó a un montón de agentes y nos hizo la vida imposible. Hablemos de eso, ¿quieres? Me negué a irme sin pelear, luchando con todo lo que tenía, pero ellos venían preparados. Una navaja me atravesó la parte baja de la espalda, dejándome sin fuerzas. Mientras mi conciencia se desvanecía, lo último que pensé fueron las palabras de mi madre. Mamá, he deshonrado a papá. En la madrugada, la policía de Bayapor recibió un reporte sobre grandes cantidades de sangre encontradas en el callejón Shadow Creek. No había ninguna víctima a la vista. Quien llamó asumió que se trataba de una pelea entre borrachos que salió mal e insistió en que la policía encontrara rápido al herido. Los oficiales llegaron y vieron que la lluvia intensa había lavado la sangre, dejando un desastre caótico. No había señales de una víctima cerca. Una búsqueda minuciosa los llevó hasta Riverside Millworks, una fábrica abandonada donde descubrieron partes de un cuerpo desmembrado esparcidas por el suelo. En la sala de autopsias, unas luces fluorescentes parpadeaban con dureza. ¿Cuál es la situación de este caso? Una voz tranquila y con autoridad rompió el silencio cuando una mujer con un uniforme forense impecable entró, seguida de dos oficiales jóvenes. Era la doctora Vanessa Sterling Hartman, mi madre y la forense más respetada de Biport. Uno de los oficiales dijo con cierta duda, Dora Hartman, el estado de la víctima es malo. Tal vez debería prepararse. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. Ya he visto todo lo que hay que ver. Empecemos la autopsia y resolvamos esto rápido. Y sí, en sus 2 décadas de carrera, mi madre lo había visto todo. Decapitaciones, desmembramientos, incluso cuerpos disueltos en cemento. Era una profesional absoluta. Pero, mamá, ¿alguna vez pensaste que el cuerpo sobre tu mesa podría ser el hijo que siempre ignoraste? Desde arriba, flotando, invisible y ajeno, la observaba trabajar. Sin mostrar emoción. Cuando abrió la bolsa mortuaria, frunció el ceño, no solo por los restos mutilados, sino porque faltaba una parte crucial. ¿Dónde está la cabeza? Registramos toda la fábrica, dijo uno de los oficiales tartamudeando. Es probable que los sospechosos se la hayan llevado. Está bien, continuemos, dijo ella, poniéndose los guantes y comenzando a clasificar los restos. Huesos, carne, fragmentos de dedos. Cada parte que identificaba la colocaba con meticulosa precisión. La víctima es hombre. Tiene entre 18 y 23 años. Mide aproximadamente entre 1,75 y 1,83 metros. Según las placas de crecimiento. Probablemente era estudiante, narró con precisión clínica. Por el estado de los cortes, los asesinos le rompieron los huesos de los dedos, el radio, el cúbito, el húmero, la tibia y el fémur, mientras aún estaba con vida. Luego le desmembraron las extremidades. Parece que no se conformaron con eso y usaron herramientas contundentes. Sus costillas y vértebras están casi completamente hechas polvo. Su análisis despiadado dejó a uno de los oficiales jóvenes pálido y temblando. Se llevó la mano al estómago apenas aguantando las ganas de vomitar. El dolor y la desesperación que había sufrido la víctima pesaban en el aire como una nube densa. De repente, mamá se giró. Encontraron armas en la escena. Sí, estás, respondió el oficial, mostrándole fotos de una sierra oxidada manchada de sangre y un martillo cubierto de carne y coágulos. La hoja sin filo de la sierra había sido usada para cortar cada articulación y hueso. El dolor que eso debió causarle a alguien vivo es indescriptible. Mamá frunció el ceño molesta. Esto no es al azar. ¿Qué clase de rencor lleva a alguien a hacerle esto a un chico? Ni los asesinatos por venganza suelen llegar a este nivel de brutalidad. Uno de los oficiales respondió con respeto. Doctora Hartman, la investigación preliminar del detective Salmon descartó robo y violencia aleatoria. Esto es un ajuste de música, cuentas. El equipo está cruzando datos de personas desaparecidas en toda la ciudad. Bien, respondió secamente. Volvió a reconstruir los restos esperando hallar alguna pista, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ni siquiera los registros dentales, que normalmente son infalibles para identificar a una víctima, servían esta vez porque los sospechosos se habían llevado la cabeza. Identificar a una persona a partir de un cuerpo tan pulverizado y sin ropa parecía imposible. Flotando cerca, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Al menos mamá no sabía. Si supiera, solo me llamaría una decepción una vez más. Con un suspiro profundo, murmuró, pobre chico. Sea lo que sea que tuviesen contra su familia, ¿por qué desquitarse con él? Por un instante fugaz, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa era la mamá que yo no conocía, la forense meticulosa que intentaba armar cada pedazo de hueso y la mujer compasiva que sentía algo por una víctima anónima. Me parecía tan ajeno. Siempre supe que mi madre no me quería. Recuerdo una noche lluviosa cuando yo estaba en la primaria. Tenía fiebre y mamá me llevó corriendo al hospital, dejando que papá descansara en casa después de días de trabajo sin parar.
Pero ella no sabía que poco después de que nos fuimos, papá recibió una llamada urgente. Salió corriendo sin siquiera agarrar su equipo. Esa misma noche lo mataron en un tiroteo con un capo del cartel. Mamá fue quien se encargó de la autopsia de papá. Yo era muy pequeño para entender la muerte en ese entonces, pero ahora me doy cuenta de lo traumático que debió ser para ella. Quizá mamá me culpó. Si no me hubiera enfermado esa noche, tal vez papá seguiría vivo. Viéndola ahora no podía culparla. Su concentración fue interrumpida por un tono de llamada repentino. Se detuvo en seco y fulminó con la mirada a los dos oficiales. No fuimos nosotros, dijeron rápido. Mamá revisó su celular. Era Rachel. Mi tía respondió seca. Estoy ocupada. Vanessa, ¿sabes dónde está Elijah? Su teléfono está apagado y nadie lo ha visto. Elijah. Mamá frunció el ceño. No lo sé, le grité ayer. Seguramente está en alguna cafetería de videojuegos. Haciéndose la víctima. Déjalo tranquilo. La voz de Rachel sonó preocupada. ¿Le gritaste, Vanessa? Estaba tan emocionado ayer. Sus calificaciones fueron lo suficientemente buenas para entrar a la academia. La academia. Ese chico necesita un trabajo en hito o algo así. Convertirse en policía, eso sería un insulto a la profesión. Su voz sonó tan dura como siempre. Rachel dudó un segundo antes de decir, siempre ha sido el sueño de Elijah. Se esforzó tanto para lograr esas notas. Incluso había planeado celebrarlo con una gran cena. Compré un montón de mariscos. La rabia de Vanessa estalló. No me importa si aplica a esa academia. Que se olvide de llamarme mamá. Puede pudrirse donde le dé la gana. Cortó la llamada de golpe con el pecho subiendo y bajando de la frustración mientras se quedaba de pie frente a la mesa de autopsia en silencio por un largo rato. Lo siento, mamá, no voy a aplicar a la academia. Por favor, no te enojes. No vale la pena por tu salud. Quería decirle eso con todas mis fuerzas, pero como espíritu errante solo. Podía quedarme flotando arriba y mirar impotente. Quería llorar, pero los fantasmas no tienen lágrimas. A esas alturas, mamá ya había reconstruido casi todo el cuerpo, pero algo faltaba. 2 dedos de la mano derecha. Frunció el ceño y le dio instrucciones al oficial cercano. Faltan el anular y el meñique de la mano derecha. Díganle al equipo en la escena que vuelva a buscar si no los han encontrado. Mi espíritu se tensó. Cuando era niño, molesté a un perro policía y me mordió. Esos 2 dedos quedaron con cicatrices tan profundas que eran imposibles de confundir. Ese perro tuvo que jubilarse antes de tiempo por mi culpa y mamá me regañó sin parar. ¿Se le habrá olvidado? Claro que se le olvidó. Nunca le importé. No, quizá es mejor que no lo recuerde. No puedo dejar que lo sepa. Ella fue la que perdió a papá y a mí también. El joven oficial saludó. Entendido. Si no encontramos los dedos, probablemente tenían marcas distintivas. Mamá asintió. Exactamente. Concéntrense en personas con cicatrices viejas o tatuajes en las manos. Cortó un pequeño trozo de tejido. Corran una prueba de ADN. Crucen los datos con la base nacional. Busquen familiares inmediatos. Sentí una oleada de pánico. Si hacían una prueba de ADN, lo descubrirían en cuestión de horas. Mamá, no lo hagas. No analices el ADN. Abandona este caso, por favor. Pero mis súplicas caían en el vacío. Ella no podía escucharme. Mamá trabajó sin parar en la sala de autopsias durante horas. Había llegado temprano y ya volvía a oscurecer cuando finalmente salió. Ha trabajado muchísimo, le dijo uno de los oficiales. Mamá asintió levemente a punto de irse a casa, cuando vio a Rachel esperando ansiosa cerca de la entrada de la comisaría. Vanessa, Elijah lleva más de un día desaparecido. Hable con sus amigos. Nadie lo ha visto. Incluso revisé todas las cafeterías de videojuegos cerca de la escuela, pero no aparece por ningún lado. ¿Qué hacemos? El rostro de mamá se endureció. Molesta. Esto es solo una de sus maniobras para que lo deje aplicar a la academia. No va a funcionar. Mientras no se meten problemas y siga la ley. Es suficiente. No está hecho para ser policía. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Olvídate de las solicitudes. Lo importante ahora es su seguridad. Escuché que hubo un caso terrible. Un chico fue desmembrado. Ni siquiera se te cruza por la cabeza que podría ser ella. La frustración de mamá estalló. Deja de especular con casos abiertos que no son públicos. Él ya tiene 18 años. Ya está grande para cuidarse solo. Si le pasa algo es por andar de imprudente y meterse donde no debe. Rachel se quedó helada. No estoy tratando de sacarte información, solo estoy preocupada por él. La mirada de mamá se volvió de piedra. Si no puede manejar una evaluación básica de riesgos, no tiene nada que hacer en la academia. Que se busque un trabajo de oficina. Mejor. Vanessa Sterling Hartman, ¿te estás escuchando? Ella perdió a su padre cuando era apenas un niño. Ya ha pasado por demasiado. En lugar de aplastarlo más, deberías levantarlo. ¿Qué clase de persona eres?, gritó Rachel, la voz quebrada, las lágrimas bajándole por el rostro. Más te vale que ese pobre chico de este caso no esté vivo, porque si lo está, jamás te lo vas a perdonar. Sus palabras me atravesaron como una descarga. Ella lo sabe.
Pero la expresión de Rachel no era de certeza. Estaba apostando tratando de provocar a mamá y funcionó. El rostro de mamá se puso pálido. Su voz se volvió defensiva. Imposible. Yo sabría si fuera mi hijo. Ese chico no es el Yaya. Rachel apretó los puños. Si es, no te vas a quedar con esos restos. A ti no te importa. Él pertenece a la familia. Hartman. Entonces llévatelo. Espetó mamá. ¿Crees que me importa? Ya estoy harta de esa carga muerta. Rachel temblaba de la rabia. Eres increíble, Vanessa. Ella es un gran chico. Todo lo que ha recibido de ti es crueldad. No tienes corazón. No puedo ni mirarte. Yo flotaba encima de ella sin saber cómo sentirme. Rachel siempre había estado para mí, sobre todo después de la muerte de papá. Mamá solo se preocupaba por mis necesidades básicas, pero Rachel llenaba los huecos. Ella me compró mi primera rasuradora y mis primeros boxers. Cuando quise aplicar a la academia, Rachel pagó en secreto por mis clases de refuerzo. Desde útiles escolares hasta gadgets, ella se encargaba de todo. Para Rachel, yo era prácticamente su hijo. Mientras salía furiosa de la comisaría, la seguí flotando cerca. Sacó su celular con las manos temblorosas y empezó a escribir un mensaje. Curioso. Me acerqué a ver. El Yaya, las cosas están peligrosas allá afuera. No importa qué tan enojado estés con tu mamá, tienes que volver a casa. Y. Si no puedes verla, ven conmigo. Yo pago tu universidad. Olvídate de tu mamá. Mi puerta siempre está abierta. Por favor, cuídate. Se me llenaron los ojos de lágrimas al leer esas palabras. Rachel perdió a su hermano, mi papá, aquella noche lluviosa y aún así nunca dejó que la amargura se apoderara de ella. Me dio todo su amor a mí. Lo siento, tía Rachel. Me temo que solo voy a decepcionarte. La seguí un rato, pero mientras más nos alejábamos de la estación de policía, más débil me sentía. Mi cuerpo, lo poco que quedaba de él, me mantenía atado allá. Cuando volví, encontré a mamá desplomada en una silla con la mirada perdida. Uno de los oficiales jóvenes se le acercó con cautela. Tora Hartman lleva más de 20 horas trabajando sin parar. Por favor, descanse un poco. Mamá negó con la cabeza. No, no puedo soltar este caso. Voy a descansar un rato aquí y después vuelvo a revisar los restos. El oficial dudó, pero asintió. Está bien. La observé agotada, temblando entre su compromiso y sus límites. Ya llegaron los resultados. Del ADN. Ese anuncio electrizó la estación. Incluso yo sentí un escalofrío. Mamá, que había pasado las últimas 2 noches allí, corrió a la sala de registros. Encontraron una coincidencia en la base de datos. ¿Quién es la víctima? Están corriendo la comparación ahora. Solo un momento, respondió un oficial. Todos se amontonaron frente a la pantalla, observando cómo la barra de progreso avanzaba. 75%, 88%, 95%, 100%. Cada respiración en la sala se detuvo mientras esperaban el música resultado. ADN confirmado, anunció él. Técnico con voz neutral. La víctima es Lee Robert Hartman. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se posaron en mamá, pero su reacción no fue la que esperaba. No hubo llanto, ni grito, ni desmayo. Simplemente asintió con la cabeza como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Háganlo, oficial, dijo con voz mecánica. Preparen el papeleo. Necesito un momento a solas. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas mientras ella salía con pasos firmes. Seguí flotando, siendo testigo de cómo caminaba con determinación hacia su oficina. Una vez dentro, cerró la puerta y sacó su teléfono. Soy yo, dijo en voz baja. Lo han identificado. Ahora todos saben que es él. Una pausa. No, no fue suficiente, continuó. Todavía no saben quién lo hizo, pero van a seguir investigando. Tenemos que movernos ya. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué no parecía sorprendida ni devastada? Mamá revisó la habitación con ojos cautelosos y luego sacó una llave de su bolsillo. Se acercó a un archivador olvidado en la esquina de su oficina, abrió el último cajón y extrajo una carpeta amarilla desgastada. La manera en que sus dedos temblaban al tocarla me dijo que lo que fuera que contenía era importante. Abrió la carpeta y allí estaba la fotografía de papá junto a otros agentes de la DEA. Al reverso, con la letra pequeña y precisa de mamá, había una serie de nombres y fechas. Esto es por ti, Derek, susurró. Por ti y por nuestro hijo. Sentí un escalofrío recorrer mi forma espectral. Mamá sabía que era yo todo este tiempo. Imposible. La vi trabajar con mis restos durante horas sin mostrar emoción alguna, a menos que todo fuera una actuación. El pensamiento me golpeó como un rayo. Mamá sacó otra fotografía de la carpeta. En ella, papá estaba con un hombre que reconocí inmediatamente. Era el líder de los matones que me atacaron en el callejón Shadow Creek. Junto a la foto había un recorte de periódico amarillento. El titular decía, agente encubierto de la DEA, asesinado en tiroteo con cartel. Bajo un artículo más pequeño. Hijo de policía es testigo clave en caso de corrupción policial. Las piezas empezaron a encajar. Esa noche lluviosa, cuando tenía fiebre y mamá me llevó al hospital, papá no había salido por una llamada cualquiera.
Había descubierto algo grande, algo peligroso. Y esos matones que me atacaron no eran simples delincuentes. Venían por mí porque sabían algo que yo no sabía que sabía. Mamá guardó la carpeta, se secó una lágrima solitaria y salió de la oficina con la misma expresión fría de siempre. La seguí desconcertado, atraído por una verdad que parecía estar justo fuera de mi alcance. Volvió a la sala de autopsias, donde los oficiales la esperaban con expresiones sombrías y compasivas. Doctora Hartman, dijo uno de ellos, todos lamentamos profundamente su pérdida. Si necesita tomarse un tiempo, no será necesario. Lo interrumpió secamente. Hay trabajo que hacer. Quiero los informes preliminares de los testigos del Callejón Shadow Creek. Quiero saber quién era ese borracho que llamó a emergencias. Pero señora, intervino otro oficial. Entendemos que esto es personal para usted. No debería estar involucrada en la investigación de su propio hijo. La mirada que le lanzó mamá fue tan gélida que el joven retrocedió. Oficial Wilson, ¿verdad?, preguntó ella con voz afilada. ¿Desde cuándo está en la fuerza? 3 años, señora. ¿Y dónde estuvo destinado antes de venir a vapor? El oficial palideció en la comisaría 43 de Westich. Interesante, dijo mamá con una sonrisa que no llegó a sus ojos, porque no recuerdo haber visto su expediente llegar desde Westich. Un silencio tenso se apoderó de la sala. El oficial mantuvo la mirada fija en mamá, pero pude ver una gota de sudor resbalando por su sien. Creo que hubo algún problema con la transferencia de archivos. ¿Se excusó? Evidentemente, respondió mamá. Ahora, si no les importa, necesito terminar con esto de forma oficial. Los oficiales se retiraron, dejándola sola con mis restos. Una vez que se fueron, mamá se inclinó sobre la mesa y, para mi sorpresa, comenzó a hablar en voz baja. Ela, sé que me estás escuchando. Sé que estás aquí, susurró. No tengo mucho tiempo para explicarte, pero necesito que confíes en mí. Todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, ha sido para protegerte. Flotaba atónito, incapaz de responder. ¿Cómo podía saber que yo estaba allí? ¿Cómo podía hablarme? Tu padre descubrió algo grande antes de morir. Continuó. Algo que implicaba a miembros de alto rango de la policía de Vallaport. Sabía que iban a matarlo, así que escondió las pruebas. Y la clave para encontrarlas está en ti, hijo, en algo que te mostró cuando eras pequeño, algo que solo tú sabías reconocer. Las palabras de mamá me dejaron helado. En mí, que podía haber escondido papá que yo pudiera reconocer. Tuve que alejarte, siguió mamá con la voz ahora temblorosa. Tuve que hacer que me odiaras, que nunca quisieras ser como tu padre porque ellos te vigilaban esperando que siguieras sus pasos, que encontraras lo que él escondió. Y cuando les dijiste que querías entrar a la academia, su voz se quebró por primera vez. Sabía que vendrían por ti. Por eso fui tan cruel ese día. Esperaba que te alejaras, que te fueras lejos de Vallaport, pero no fue suficiente. El recuerdo de sus palabras aún dolía. Tú, policía, con esas calificaciones patéticas, restaurar el número de placa de tu padre, no lo avergüences, desaparece. Ahora entendía. No era desprecio, era miedo, un intento desesperado por salvarme. Este cuerpo, dijo mamá señalando los restos mutilados en la mesa. No es tuyo, elija. Es de Marco Williams, un estudiante de intercambio que se parecía mucho a ti. Lo mataron por error o quizás, a propósito, para enviarme un mensaje. No podía creerlo. Si este cuerpo no era mío, entonces, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo podía estar flotando, observando todo si no estaba muerto? Te tienen, hijo, continuó mamá con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Te tienen, pero aún estás vivo y voy a encontrarte. Lo prometo. El sonido de pasos acercándose la hizo enderezarse rápidamente y secarse las lágrimas. Volvió a su máscara fría justo cuando la puerta se abría y el detective Sam Bone entraba. Hablando con los muertos, Vanessa preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un viejo hábito, respondió ella inexpresiva. ¿Tienes algo para mí, Sam? Sí, dijo acercándose demasiado a ella. El jefe quiere verte ahora. Mientras salían, me quedé flotando sobre el cuerpo que supuestamente era mío, pero que ahora sabía que pertenecía a otra persona. La revelación me dejó aturdido. Si no estaba muerto, ¿dónde estaba mi cuerpo? Y si mi espíritu podía vagar, sigaba eso que estaba en coma o algo peor. Decidí seguir a mamá. Ahora que sabía la verdad o al menos parte de ella, no podía dejarla, música, sola. La oficina del jefe de policía estaba en el último piso de la comisaría. Mientras flotaba tras mamá, noté que su postura era rígida, como si se preparara para una batalla. El detective Bone caminaba demasiado cerca de ella con una familiaridad que me resultaba incómoda. Cuando entraron, el jefe Frederick Murray estaba de pie junto a la ventana observando la ciudad. Era un hombre imponente con cabello blanco y un rostro que parecía tallado en granito. Vanessa dijo sin voltearse. Lamento mucho lo de tu hijo. Gracias, Fred, respondió mamá con voz neutra. ¿Puedo preguntar por qué insistes en seguir con la investigación? Continuó el jefe. Deberías tomarte un tiempo. Tu hermana ya está haciendo los arreglos para el funeral. Mamá se tensó. Ligeramente. Mi hijo merece justicia y yo soy la mejor en lo que hago. El jefe se giró para mirarla. Lo sé. Eres la mejor. Siempre lo has sido, dijo con una sonrisa que no me gustó. ¿Cómo lo fue Derek? La mención de papá hizo que mamá apretara los puños.
Fred, agradecería que no mezcles a Derek en esto. El jefe asintió. Por supuesto, disculpa mi indiscreción. Se sentó tras su escritorio y juntó las manos. Tengo una propuesta para ti. El departamento te dará un mes de licencia pagada. Puedes irte de la ciudad, despejarte, llorar a tu hijo. Mientras tanto, Sam se encargará del caso. Mamá miró al detective Bone, quien sonreía con suficiencia. No será necesario, respondió. Prefiero mantenerme ocupada, insisto, dijo el jefe con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. De hecho, ya hemos reservado una cabaña para ti en las montañas, lejos de todo. Te hará bien. Mamá entrecerró los ojos. ¿Por qué tanto interés en alejarme de la ciudad, Fred? ¿Hay algo que no quieres que vea? El jefe se tensó visiblemente. Es por tu propio bien, Vanessa. No querrás ver lo que le pasó a tu hijo en detalle. Deja que nos encarguemos. Por un instante pensé que mamá iba a explotar, a gritar, a exigir respuestas, pero en lugar de eso asintió lentamente. Tienes razón, dijo sorprendiéndome. Me vendrá bien alejarme un tiempo. ¿Cuándo salgo? Esta misma noche, respondió el jefe visiblemente aliviado. Sam te llevará a casa para que hagas tu maleta. El detective Bone sonrió complacido. Cuando salieron de la oficina, lo seguí confundido por la repentina rendición de mamá. Eso no era propio de ella. Nunca se daba por vencida tan fácilmente. Al llegar al auto de Bone, mamá se detuvo. Sam, necesito ir al baño antes de irnos. Dame 5 minutos. El detective asintió impaciente. Mamá entró rápidamente a la comisaría y en lugar de ir al baño se dirigió a su oficina. Una vez dentro cerró la puerta y sacó su teléfono. Rachel, escúchame bien, dijo en voz baja. No tengo mucho tiempo. ¿Saben que sé algo? Van a intentar desaparecerme esta noche. Hizo una pausa escuchando. No puedo involucrar a nadie más. ¿Ya? Mataron a un inocente pensando que era ella. Y el Aya, su voz se quebró. Aún está vivo, Rachel. Lo tienen ellos. Mi corazón fantasmal dio un vuelco. Entonces era verdad, no estaba muerto, al menos no del todo. Necesito que hagas algo por mí, continuó mamá. En mi casa, en el sótano, detrás de la caldera, hay una caja fuerte. La combinación es el cumpleaños de Derek, al revés. Dentro hay un pendrive y documentos. Llévalos a la fiscal del estado, Claire Bennett. Solo a ella entiendes, a nadie más. Otra pausa. Y Rachel, si no vuelves a saber de mí, dile a Elijah cuando lo encuentres. Dile que siempre lo amé, que todo lo que hice fue para protegerlo. Colgó el teléfono guardándolo rápidamente. Luego sacó algo de su escritorio, una pequeña pistola que se deslizó dentro de la bota, se arregló el cabello, respiró hondo y salió. La seguí sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Mamá tenía un plan. Sabía algo que los demás no sabían y de alguna manera yo estaba conectado a todo esto, aunque mi cuerpo estuviera en otra parte. Al volver con la miró con impaciencia. ¿Lista para irnos, Vanessa? Lista, respondió ella con una sonrisa forzada. Durante el trayecto a casa, observé cómo mamá miraba por la ventana. Aparentemente tranquila, pero sabía que su mente estaba trabajando a toda velocidad, planeando su próximo movimiento. Al llegar, Bone insistió en acompañarla dentro. Mientras mamá preparaba su maleta, él merodeaba por la casa examinando fotografías y objetos. Se detuvo frente a una imagen de papá y yo cuando era pequeño, ambos sonriendo a la cámara. Derek siempre fue un entrometido, comentó Boone con desprecio. Y parece que su hijo iba por el mismo camino. Mamá no respondió, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras doblaba su ropa. ¿Sabes, Vanessa?, continuó Boone acercándose. Siempre me pregunté por qué te casaste con él. Eras brillante, hermosa. Podrías haber tenido a cualquiera. El amor no sigue la lógica, Sam, respondió mamá sin mirarlo. Amor, se burló él. Te amaba. Cuando te dejó sola con un niño, cuando eligió su trabajo por encima de su familia. Mamá cerró la maleta de golpe. Derek no eligió morir, dijo con voz firme. Lo mataron y ambos sabemos quién dio la orden. El rostro de Boone se endureció. Cuidado, Vanessa. Esas son acusaciones muy serias. No estoy acusando a nadie, respondió ella sosteniendo su mirada. Solo constato un hecho. Mi esposo fue asesinado porque descubrió algo que no debía saber, algo sobre la conexión entre el departamento y el cartel de los Vega. Boone se acercó. Ma. Amenazante. Deberías cuidar lo que dices. Ha habido demasiadas tragedias en tu familia. Sería una pena que hubiera una más. El miedo se apoderó de mí. Estaba amenazando a mamá directamente. Quise gritar, interponerme entre ellos, pero era inútil. Solo podía observar impotente. Estoy lista, dijo mamá ignorando la amenaza. Vamos. Salieron de la casa y se dirigieron al auto, pero en lugar de tomar el camino hacia las montañas, Boone giró en dirección contraria. ¿A dónde vamos?, preguntó. Mamá, aunque por su tono parecía que ya lo sabía. Un pequeño desvío, respondió Boone con una sonrisa siniestra. Hay alguien que quiere verte antes de que te vayas de vacaciones. Mamá asintió mirando disimuladamente su reloj. Parecía estar esperando algo o a alguien. Después de unos 20 minutos de viaje, llegaron a un almacén abandonado en la zona industrial de la ciudad, el mismo Riverside Mills, donde habían encontrado el cuerpo desmembrado que pensaban que era mío. El pánico creció.
dentro de mí. ¿Por qué volvían allí? ¿Qué estaba planeando Boone? Al entrar al almacén, varios hombres los esperaban. Entre ellos reconocí al líder de los matones que me habían atacado. Y a su lado, para mi sorpresa, estaba el jefe de policía, Frederick Murray. Vanessa, dijo Murray acercándose. Lamento que hayamos tenido que llegar a esto. ¿A qué exactamente?, preguntó mamá con una calma que me sorprendió. Sabes demasiado, respondió el jefe, y has estado haciendo demasiadas preguntas sobre Derek, sobre el caso Anderson, sobre los fondos desviados, sobre los oficiales que trabajan para los Vega mientras portan placas, añadió mamá. Sobre cómo dejaron morir a mi esposo cuando descubrió su red, Murray suspiró. Derek era un buen policía, demasiado bueno. No entendía que a veces hay que hacer concesiones, establecer alianzas. ¿Alianzas?, se burló mamá. ¿Así llamas a ser cómplice de traficantes y asesinos? El jefe hizo un gesto y uno de los hombres se acercó arrastrando algo o a alguien. Era un cuerpo atado y amordazado, pero vivo. Cuando lo vi más de cerca, sentí que el mundo se detenía. Era yo. Mi cuerpo, maltrecho pero respirando. Estaba allí. Mis ojos estaban vendados y tenía marcas de golpes por todo el rostro, pero era yo, sin duda. Tu hijo resultó ser tan entrometido como su padre, dijo Murray. Lo encontramos usando en los archivos antiguos buscando información sobre el caso de Derek. No pudimos matarlo de inmediato. Necesitábamos saber qué sabía y qué habías descubierto tú. Mamá miró a mi cuerpo con horror contenido. Ella no sabe nada y yo tampoco. Derek nunca compartió sus sospechas conmigo. ¿Mientes?, intervino Bo. Te lo contó todo y tú se lo contaste a tu hijo. A mi alrededor sentí que algo cambiaba. La conexión con mi cuerpo físico se hacía más fuerte. Podía sentir el dolor, las cuerdas apretadas. La mordaza estaba volviendo a mi cuerpo. ¿Qué quieres, Fred?, preguntó mamá. Matarnos a los dos. ¿Crees que eso resolverá el problema? No quiero matarte, Vanessa, respondió Murray casi con tristeza. Siempre te he apreciado. Solo quiero las pruebas que Derek escondió. Dámelas y tal vez podamos llegar a un acuerdo. Mamá sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto antes. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que los demás no. Es demasiado tarde, Fred, dijo. Las pruebas ya están en manos de la fiscal Bennett y en cuanto a tu pequeño escondite, en ese momento se escucharon sirenas a lo lejos acercándose rápidamente. Le puse un rastreador a tu auto, Sam, explicó mamá, y activé la alarma silenciosa de mi reloj hace 20 minutos. Tiempo suficiente para que la fiscal estatal movilizara a sus agentes. La cara de Murray se contorsionó de rabia. Sea, Vanessa, ¿qué has hecho? Justicia, respondió ella suavemente, por Derek, por todas tus víctimas y sobre todo por mi hijo. Murray sacó su arma apuntando directamente a la cabeza de mamá. Si voy a caer, te llevaré conmigo. Pero antes de que pudiera disparar, mamá sacó la pequeña pistola de su bota y disparó primero, acertándole en el hombro. Murray cayó al suelo gritando de dolor. Todo se volvió un caos. Boone y los otros hombres intentaron escapar, pero las puertas del almacén se abrieron de golpe y varios agentes federales entraron armas en mano. Mamá corrió hacia mí desatándome con manos temblorosas. Eaya, hijo, ¿puedes oírme?, susurró quitándome la venda de los ojos. Y fue entonces cuando ocurrió, mi espíritu, que había estado flotando todo este tiempo, fue atraído de vuelta a mi cuerpo como por un imán. Sentí un tirón violento y luego oscuridad. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital. La luz era cegadora y el dolor intenso, pero estaba vivo, realmente vivo. Mamá estaba sentada junto a mi cama sosteniendo mi mano. Al verme abrir los ojos, su rostro se iluminó. Elisa, exclamó con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios, mamá, conseguí decir con voz ronca. Lo sé todo. Te vi, te escuché. Ella me miró confundida. ¿De qué hablas? En la sala de autopsias. Te escuché hablándome, diciéndome que no era mi cuerpo, que todo lo que hiciste fue para protegerme. Mamá palideció. Eso es imposible. Estabas inconsciente. Mi espíritu, insistí, estaba fuera de mi cuerpo viéndote trabajar con los restos de ese pobre chico. Vi cómo fingías que no te importaba para protegerte. Mamá se quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. Siempre fuiste especial, Elia, dijo finalmente. Como tu padre, él también tenía intuiciones, conexiones que otros no podían entender. Sonreí débilmente. Me alegra tener algo de él en mí, dije. Y me alegra haber descubierto la verdad sobre ti, mamá. Ella apretó mi mano. Lo siento tanto. Hijo. Todos estos años siendo cruel contigo, alejándote, fue la única forma que encontré de mantenerte a salvo. Pero fallé. No fallaste. Respondí. Estoy vivo. Y ahora sabemos la verdad. Mamá sintió secándose las lágrimas. Murray y Boone enfrentarán juicio. La fiscal Bennett tiene todas las pruebas que tu padre recopiló. El cartel de los Vega está desmantelándose. ¿Y tú? ¿Yo qué?, pregunté. La Academia Federal de Aplicación de la Ley llamó, dijo con una pequeña sonrisa. Están impresionados con tu expediente. Quieren que te unas tan pronto como te recuperes. Me quedé sin palabras. ¿Hablas en serio? Muy en serio, respondió. Y esta vez estaré a tu lado apoyándote. Si aún quieres ser policía como tu padre, seré tu mayor fan.
Las lágrimas brotaron de mis ojos. Después de tanto dolor, tanta soledad, por fin sentía que tenía una madre. Una madre que me amaba, que siempre me había amado a su manera complicada y férrea. Restauraré el número de placa de papá, dije con determinación. Haré que se sienta orgulloso. Y tú también. Mamá se inclinó y me besó en la frente. Algo que no hacía desde que era pequeño. Ya estamos orgullosos, Ela, ambos. Siempre lo hemos estado.